Nunca imaginé que un regalo de Navidad pudiera cambiarlo todo para siempre. Hola, me llamo Carmen, tengo 50 años, y esta es la historia de cómo aquella Navidad se convirtió en un punto de inflexión en mi vida y en la de mi hijo, Álvaro. Siempre he sido una madre dedicada, viviendo en un tranquilo pueblo de Segovia llamado La Granja. Pero ese año, algo cambió en mí y en la forma en que veía a mi hijo. Todo comenzó con un sentimiento extraño, una conexión que no supe cómo explicar, y que me llevó a tomar decisiones que jamás habría imaginado. Desde que Álvaro nació, siempre fue un niño especial, atento, cariñoso y responsable. A pesar de que su padre nos abandonó cuando él tenía apenas 5 años, nos habíamos mantenido fuertes, criando a Álvaro juntas. Pero a medida que él crecía, esa relación empezó a transformarse en algo inquietante para mí, algo que me hacía cuestionar mis propios límites y valores. No fue fácil admitirlo ni entenderlo, pero esa Navidad, con las luces del árbol parpadeando suavemente y la casa envuelta en silencio, todo se volvió muy claro. Sabía que no había vuelta atrás. Esta es la historia de cómo un amor prohibido se convirtió en el regalo navideño más inolvidable de mi vida. Aquella Navidad en la granja comenzó como cualquier otra, con la emoción tradicional de preparar la casa y llenar el ambiente de luces y olores a castañas asadas y canela. Álvaro y yo habíamos pasado la tarde desempolvando las cajas con los adornos navideños que llevaban años guardados en el trastero. Él, con su sonrisa contagiosa y esa energía juvenil que nunca parecía agotarse, ayudaba a colgar las guirnaldas en el salón mientras yo colocaba las bolas brillantes en el árbol. Era un ambiente cálido, familiar, pero en mi interior algo bullía, una mezcla confusa de emociones que no lograba comprender del todo. Álvaro tenía 14 años entonces, una edad en la que empieza a descubrirse a sí mismo, y yo, aunque intentaba mantener la distancia emocional, no podía evitar fijarme en pequeños detalles. La manera en que se pasaba la mano por el pelo, el brillo en sus ojos cuando me hablaba, incluso el tono suave y cercano con el que se dirigía a mí. Intentaba convencerme a mí misma de que eran cosas insignificantes, fruto simplemente de la cercanía que siempre habíamos tenido, pero había algo más, algo que me inquietaba y me atraía a la vez. Esa tarde, mientras terminábamos de decorar, me di cuenta de que el silencio entre nosotros se hacía más denso, más cargado. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de expectativas, de palabras no dichas. Álvaro se acercó para ayudarme a ajustar la estrella en la punta del árbol y, al rozar nuestras manos, sentí un escalofrío recorrer mi espalda que me dejó paralizada por un instante. Intenté apartar la sensación, pensando que mi mente me jugaba malas pasadas, pero esa chispa se había encendido y ya no podía apagarla. Mientras la noche caía sobre el pueblo, las luces de las casas vecinas comenzaban a brillar y el frío diciembre se hacía más intenso. Dentro de mí crecía la certeza de que aquella Navidad no sería como las anteriores. Había algo en el aire, una fuerza invisible que nos estaba empujando hacia un territorio desconocido. Y aunque mi corazón latía con fuerza, sabía que debía ser cautelosa, que debía esconder esos sentimientos que me confundían y atemorizaban a partes iguales. Pero, ¿cómo hacerlo cuando todo en Álvaro me llamaba, me atraía, me hacía sentir viva de una manera que no había sentido en años? Esa era la pregunta que rondaba mi mente mientras terminábamos de poner las últimas luces en el árbol y nos preparábamos para la cena. La Navidad estaba cerca, y con ella, la promesa de un momento que cambiaría nuestras vidas para siempre. Desde hacía semanas, la rutina en casa se había teñido de una tensión invisible, una mezcla de calidez y peligro que apenas podía disimular. Álvaro y yo habíamos encontrado excusas para estar juntos más tiempo. Él me ayudaba con las compras del mercado, yo buscaba pretextos para permanecer en la cocina mientras él estudiaba en el salón. Cada gesto, cada palabra parecía cobrar un significado nuevo y oculto que solo yo percibía. Recuerdo una tarde en que, mientras doblaba la ropa en el dormitorio, escuché cómo él tarareaba una canción desde la sala. Sin darme cuenta, me quedé observándolo por un largo rato. Su espalda ancha, la forma en que se rascaba el cuello distraídamente, y esa sonrisa que iluminaba su rostro. Sentí un cosquilleo que agitaba mi pecho, y me obligué a apartar la mirada para no perder el control. Me dije a mí misma que solo era la soledad y el cansancio acumulados, que estaba imaginando cosas que no existían. Pero la realidad era que mi mente no paraba de dar vueltas a esos sentimientos prohibidos. Cada vez que Álvaro me llamaba mamá, un nudo se formaba en mi garganta.
Intentaba responder con naturalidad, pero a veces me sorprendía contemplándolo con una intensidad que me avergonzaba. Me preguntaba cómo había cambiado tanto en tan poco tiempo, como ese niño que una vez acuné en mis brazos se había convertido en un joven que despertaba en mis sensaciones confusas y contradictorias. Una noche, mientras veíamos una película juntos, una comedia ligera que nos hacía reír a carcajadas, sucedió algo inesperado. Compartíamos una bandeja de palomitas y, al mismo tiempo, extendimos la mano para tomar un poco. Nuestros dedos se rozaron apenas, un contacto fugaz y casi insignificante, pero en mí provocó una reacción que no supe controlar. Sentí que el corazón se me aceleraba y que una corriente eléctrica recorría todo mi cuerpo. Álvaro me sonrió inocentemente y volvió su atención a la pantalla, sin darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. Yo, en cambio, me quedé paralizada, tratando de entender por qué un gesto tan simple me había afectado de esa manera. Aquella noche, antes de dormir, me repetí varias veces que debía alejarme de esos pensamientos, que debía mantener la distancia por el bien de los dos. Pero la verdad es que, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba caminando por un camino sin retorno, tentada por un deseo que no podía controlar. Aquel día, mientras preparábamos la cena de Navidad, la atmósfera en la casa se volvió casi eléctrica. La cocina, iluminada por la tenue luz de la lámpara antigua de la alacena, se llenaba de aromas familiares, el pavó asándose lentamente, el aroma dulce de las castañas tostadas, y la mezcla de especias que anunciaban la llegada de la noche especial. Álvaro y yo trabajábamos en silencio, pero entre nosotros flotaba una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Recuerdo que él llevaba una camisa de cuadros, sencilla pero que resaltaba su figura juvenil y fuerte. Sus manos, acostumbradas a ayudar en las tareas del campo, se movían con destreza mientras pelaba las patatas. Yo, vestida con un suéter de lana ceñido que marcaba mis curvas, me sentía extrañamente nerviosa, como si cada movimiento que hiciera estuviera cargado de un significado oculto, invisible para cualquier otra persona. Cuando Álvaro me ayudó a colocar la mesa, nuestras miradas se cruzaron un instante demasiado largo. Sentí que el tiempo se detenía y, por un momento, el mundo exterior desapareció. En ese pequeño pueblo de Segovia, en esa casa que había sido testigo de tantos momentos felices y tristes, algo había cambiado irrevocablemente. Él se acercó para ajustar el mantel y, sin querer, nuestras manos se tocaron de nuevo. Esta vez, no fue un roce accidental, sino un contacto consciente que me hizo estremecer. Intenté distraerme con la preparación, pero era imposible ignorar ese magnetismo silencioso que crecía entre nosotros. Álvaro comenzó a contarme anécdotas de sus días en el instituto, sus amigos, sus sueños. Su voz tenía un timbre nuevo, más maduro, y cada palabra parecía dirigida solo para mí. Sentí que mi corazón latía con fuerza, con un ritmo que no podía controlar ni explicar. En un momento dado, mientras colgaba una guirnalda en el salón, perdí el equilibrio y casi caigo. Álvaro reaccionó rápidamente y me sujetó con firmeza, su cuerpo rozando el mío. Sus ojos se encontraron con los míos y, en ese instante, sentí una conexión profunda, casi prohibida. No dijimos nada, pero en el silencio que siguió, supe que ambos estábamos conscientes de lo que acababa de ocurrir. Aquella noche, mientras las luces del árbol parpadeaban suavemente, me acosté en la cama pensando en ese momento. Sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre, y aunque intentaba racionalizarlo, una parte de mí deseaba que ese sentimiento creciera, que no se extinguiera. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, la promesa de un encuentro que marcaría nuestras vidas para siempre. Las horas previas a la Nochebuena se deslizaron con una mezcla de calma y tensión apenas contenida. La casa, decorada con esmero, olía a pino fresco y a dulces caseros que habíamos preparado juntos. Álvaro y yo compartíamos miradas furtivas y sonrisas cómplices, aunque ninguno de los dos se atrevía a romper ese silencio cargado de presagios. Esa tarde, mientras colocábamos los últimos adornos en el árbol, sentí como mi corazón se aceleraba con cada gesto suyo. Álvaro llevaba un jersey de lana color burdeos que abrazaba sus hombros, y sus jeans ajustados resaltaban su figura juvenil, despertando en mis sentimientos que luchaba por reprimir. Yo vestía un vestido de punto gris oscuro, sencillo pero ceñido, que dejaba entrever mis curvas sin ser demasiado llamativo. Llevaba además unos pendientes discretos que recogían la luz tenue de la habitación. Mientras trabajábamos lado a lado,
nuestras manos se rozaban con frecuencia, y cada contacto parecía transmitir un mensaje oculto. En un momento dado, Álvaro me pasó una bola de cristal para colgarla en una rama, y nuestros dedos se entrelazaron de manera involuntaria. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo y me obligó a apartar la mirada con rapidez, aunque él me miraba con una mezcla de curiosidad y algo que no supe identificar. Por la noche, cuando la casa quedó en silencio y las luces del árbol titilaban suavemente, nos sentamos juntos en el sofá. La música navideña sonaba de fondo, y el ambiente era íntimo y acogedor. Álvaro apoyó su cabeza en mi hombro, y yo sentí como su aliento cálido rozaba mi piel. Durante un instante, el mundo pareció detenerse, y la línea entre madre e hijo se volvió difusa, como si estuviéramos suspendidos en un instante eterno. Fue entonces cuando, sin decir palabra, nuestras miradas se encontraron y comprendí que no estaba sola en esos sentimientos. Él también los había sentido, aunque ninguno se atrevió a pronunciarlo en voz alta. La noche se volvió un refugio seguro para esa conexión prohibida que nos unía, y supe que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual entre nosotros. Recostada en aquel sofá, con Álvaro a mi lado, sentí que la Navidad era mucho más que una celebración. Era el preludio de un cambio radical, una puerta que se abría hacia un territorio desconocido y peligroso, pero también lleno de una extraña magia y promesas por descubrir. Después de aquella noche, no podía evitar que mi mente volviera una y otra vez a esos momentos compartidos con Álvaro. La mezcla de emociones que sentía era tan intensa como confusa. Por un lado, la culpa y el miedo a lo prohibido, por otro, una extraña esperanza y una necesidad casi irresistible de estar cerca de él, de sentir su presencia como un refugio en medio de mi soledad. Mientras preparábamos la casa para la cena de Navidad, me sorprendía observándolo con una atención casi obsesiva. Cada gesto suyo, cada palabra, parecía tener un doble significado para mí. Me preguntaba cómo podía estar pasando algo así, como esos sentimientos, que durante mucho tiempo había reprimido o negado, se habían apoderado de mi corazón y mi mente. Intentaba racionalizarlo, decirme que era solo una fase, fruto del cansancio o la melancolía de los años solitarios. Pero la verdad era que cuanto más intentaba alejarme de esas emociones, más claras y fuertes se hacían. Había algo en Álvaro que me atraía de una manera que no podía explicar, una conexión que iba más allá de lo maternal, que desafiaba todas mis convicciones y principios. Recordaba aquella tarde en que, mientras colgábamos las luces en el salón, sentí su mano rozando la mía, y como ese simple contacto me había dejado temblando. Pensaba en la mirada profunda que me lanzó cuando me sujetó para que no cayera, y en cómo, en ese instante, sentí que el mundo entero se había reducido a ese pequeño espacio entre nosotros. Pero también me atormentaba la idea de lo que estaba por venir. Sabía que me estaba acercando a un límite peligroso, que estaba jugando con fuego. Me preguntaba si Álvaro también sentía lo mismo o si todo era producto de mi imaginación y soledad. ¿Cómo podría explicarle lo que sentía? ¿Cómo hacerle entender que lo que quería regalarle esa Navidad no era un objeto, sino algo mucho más profundo y complicado? El peso de la culpa era insoportable en los momentos de silencio, cuando me encontraba sola frente al espejo, preguntándome quién era yo para sentir aquello por mi propio hijo. Pero entonces, él entraba en la habitación con esa sonrisa cálida y esa energía vibrante que iluminaba todo a su alrededor, y todas mis dudas parecían desvanecerse, al menos por un momento. La Navidad estaba a punto de llegar, y con ella, la promesa de un instante que cambiaría para siempre el curso de nuestras vidas. Sabía que no habría marcha atrás, pero también sentía que, en lo más profundo, necesitaba enfrentar esa verdad, por dolorosa que fuera. Porque a veces, los regalos más inesperados son los que dejan huella para siempre. Nunca imaginé que aquella Navidad en la granja terminaría con un secreto tan oscuro. Justo cuando creía controlar mis sentimientos, la realidad golpeó con una fuerza inesperada que me dejó sin aliento. Esa mañana, el pueblo amaneció envuelto en una neblina suave que parecía envolver cada rincón con un manto de misterio. Yo me encontraba en la cocina, terminando de preparar el desayuno, cuando escuché la puerta principal abrirse de golpe. Álvaro entró apresurado, con el rostro pálido y una expresión que no había visto antes, miedo y confusión mezclados. Sus ojos buscaban algo, o a alguien, y cuando me vio, su semblante cambió, pero la tensión no desapareció. «Mamá», susurró con voz temblorosa, «tenemos que hablar. Es importante».
Sentí cómo se me helaba la sangre. Algo dentro de mí me decía que lo que fuera que iba a decirme, no iba a ser lo que esperaba. Dejé caer la cuchara que tenía en la mano y lo miré fijamente, tratando de encontrar una pista en su mirada. ¿Qué pasa, Álvaro? Pregunté, intentando mantener la calma. ¿Por qué ese tono? Él dudó, tragó saliva y finalmente se sentó en la mesa. Con voz baja empezó a contarme algo que me dejó paralizada. Había descubierto mensajes de alguien en su teléfono, mensajes que hablaban de secretos familiares, de una verdad oculta sobre su padre que yo nunca le había contado. Palabras que hablaban de abandono no solo físico, sino de algo mucho más profundo y oscuro. Mi corazón latía con fuerza, y la culpa que había estado intentando esconder empezó a devorarme desde dentro. Pero lo que más me sorprendió fue la confesión que hizo después. Álvaro me miró con ojos llenos de lágrimas y me dijo que él también había sentido algo especial hacia mí, algo que lo confundía y aterrorizaba al mismo tiempo. No sé qué hacer, mamá, me dijo. Estos sentimientos me asustan, pero no puedo negarlos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Aquellas palabras, que hasta entonces había guardado en secreto, ahora se pronunciaban en voz alta, llenando la habitación con una tensión insoportable. Por primera vez, estábamos enfrentando juntos lo que había estado creciendo en silencio entre nosotros, una verdad que nadie más podía comprender. No sabía cómo responder, cómo calmar ese torbellino de emociones que nos envolvía. Solo podía mirar a Álvaro y sentir que, en ese instante, éramos dos almas perdidas en un mar de sentimientos prohibidos, destinados a enfrentarse a un destino incierto, marcado por la culpa, el deseo y la desesperación. El silencio en la cocina se volvió insoportable, como si el aire pesado impidiera que una sola palabra escapara de mis labios. Álvaro seguía sentado, con la mirada perdida y los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Yo sentía que el mundo a mi alrededor se desmoronaba, y que aquel instante marcaba el comienzo de algo que no podría controlar ni detener. Con un suspiro profundo, me acerqué a él y tomé sus manos entre las mías, sintiendo la calidez que emanaba de su piel. Aunque el miedo y la confusión seguían presentes, también había en sus ojos una chispa de esperanza, una búsqueda desesperada de comprensión y aceptación. Fue entonces cuando, con voz temblorosa pero decidida, le hablé con la sinceridad que hasta entonces había guardado en lo más profundo de mi corazón. Álvaro, dije, mirando fijamente sus ojos, sé que esto es difícil de entender y que nuestros sentimientos son un torbellino que nos arrastra sin control. Pero quiero que sepas que no estás solo. Yo también he sentido esa conexión, esa fuerza que nos une más allá de lo que la sociedad y las normas nos permiten aceptar. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y en ese momento comprendí que, aunque la confusión seguía ahí, también había una aceptación silenciosa. Él apretó mis manos con fuerza, como buscando un ancla en medio de la tormenta que nos envolvía. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Preguntó con voz quebrada. No quiero perderte, pero tampoco quiero que esto destruya todo lo que somos. La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta inmediata. Sabía que lo que estaba pasando iba más allá de cualquier explicación simple, más allá de lo que cualquiera podría comprender. Era una encrucijada, un momento en el que nuestras vidas pendían de un hilo, y en el que debíamos decidir si nos rendíamos al miedo o nos atrevíamos a enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. La Navidad estaba a solo unas horas, y con ella llegaba la promesa de una noche que cambiaría para siempre el curso de nuestras vidas. Mientras nos mirábamos, sabiendo que ya nada sería igual, sentí que la fuerza de ese vínculo prohibido era más poderosa que cualquier juicio o condena. Y en ese instante, supe que habíamos cruzado una línea de la que no habría retorno. La verdadera prueba estaba por comenzar. La tensión que nos envolvía era tan densa que parecía llenar cada rincón de la casa. En aquel pequeño salón iluminado solo por las luces tenues del árbol de Navidad, el aire vibraba con una mezcla de deseo, miedo y una electricidad casi palpable. Álvaro y yo estábamos atrapados en un instante suspendido, donde el tiempo parecía haberse detenido para contemplar lo imposible. Sentí como su mano temblorosa buscaba la mía, un gesto simple pero cargado de un significado que iba más allá de las palabras. Mi respiración se aceleró y el calor en mi pecho creció hasta convertirse en una llama que amenazaba con consumir todo a su paso. Era como si cada latido de mi corazón retumbara en mis oídos, marcando el ritmo de una danza prohibida que no podíamos detener. Nos acercamos lentamente,
como dos imanes irresistiblemente atraídos, y el roce de nuestras pieles encendió una chispa que se expandió por todo mi cuerpo. La fragilidad de ese momento lo hacía aún más intenso, más peligroso, y sin embargo, no podía apartar la mirada de sus ojos, donde encontré una mezcla de confusión, anhelo y una extraña paz. Nuestros labios se encontraron en un beso que rompió todas las barreras del tiempo y la moralidad. Fue un instante de entrega total, donde el mundo exterior desapareció y solo existíamos nosotros dos, perdidos en un mar de emociones contradictorias pero reales. La magia de la Navidad parecía haberse transformado en un hechizo que nos unía de manera irrevocable. Aquel beso fue el punto culminante de una historia que desafiaba las normas, un momento en el que todos los miedos y dudas se fusionaron con una pasión inesperada y profunda. Sabía que lo que estaba ocurriendo era un abismo del que no habría regreso, pero también comprendí que habíamos encontrado una verdad que nadie más entendería. Mientras nuestras manos exploraban con cautela la piel del otro, sentí que la conexión entre nosotros se hacía más fuerte, más imposible de negar. Era un torbellino de sensaciones, una mezcla de ternura y deseo que rompía con todo lo establecido. En ese instante, supe que aquella Navidad sería recordada no solo por la celebración, sino por el vínculo secreto que habíamos creado. Pero, en el fondo, una voz susurraba que el camino que habíamos elegido estaba lleno de sombras y consecuencias que aún no podíamos imaginar. La tormenta había comenzado, y nada volvería a ser igual. La madrugada se acercaba mientras la casa permanecía envuelta en un silencio casi sepulcral, roto solo por el leve crepitar de las luces del árbol. Álvaro y yo nos encontrábamos sentados en el sofá, aún entrelazados, con el corazón latiendo a un ritmo frenético que parecía resonar en las paredes de aquella habitación que ahora se sentía pequeña, demasiado pequeña para contener lo que habíamos vivido. Miré sus ojos, profundos y llenos de incertidumbre, y sentí como una mezcla de amor, culpa y miedo me atravesaba de parte a parte. Sabía que habíamos cruzado una línea invisible, una frontera que nos separaba para siempre de la inocencia y la simplicidad que alguna vez habíamos tenido. Pero al mismo tiempo, había algo liberador en esa verdad compartida, en ese vínculo que nos unía de una manera tan intensa que resultaba imposible ignorarlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, no había explicación que pudiera aliviar el peso de lo que habíamos hecho ni promesa que garantizara un futuro sin sombras. Solo ese instante de calma antes de la tormenta, un momento frágil donde el amor y el peligro se entrelazaban en una danza peligrosa y hermosa. Sentí una punzada en el pecho al pensar en las consecuencias, en el juicio de la sociedad, en la mirada de aquellos que nunca entenderían. Pero, sobre todo, temía perder a Álvaro, a ese joven que había sido mi hijo y que ahora era mucho más, alguien con quien compartía un secreto que podía destruirnos o salvarnos. La Navidad había llegado y, con ella, un regalo inesperado y prohibido que cambiaría para siempre el curso de nuestras vidas. Mientras las luces parpadeaban suavemente, supe que lo que habíamos descubierto en esa noche mágica sería solo el comienzo de una historia llena de desafíos, pasión y secretos ocultos. Y entonces, justo cuando una sensación de paz parecía instalarse, escuché un leve ruido proveniente de la puerta principal. Alguien había regresado a la granja, alguien cuyo regreso podría desvelar todo lo que habíamos intentado ocultar. Mi corazón se detuvo por un segundo. La historia no había hecho más que empezar. ¿Estábamos preparados para enfrentar lo que venía? ¿O aquel regalo de Navidad se convertiría en nuestra condena? Solo el tiempo lo diría.